Tatiana Cloutier se reveló en esta campaña como una gran comunicadora. Es mi de formación profesional y yo quisiera un poco enfocar las cosas a eso, ya habiendo escuchado que Malú Micher va a hablar del libro, que sí lo leí, a trancos y tiros, pero sí lo leí. Cuando me avisó Malú hace un par de días que si me animaba, pues con mucho gusto lo conseguí y lo leí, perdón por no haberlo leído antes. Pero ya teníamos noticia de él por un escándalo que también tiene que ver con la comunicación y que es el tema del famoso Affair Berlín o de este episodio de los ataques a Andrés Manuel López Obrador patrocinados por empresarios prominentes de este país y llevados a la práctica por intelectuales prominentes de este país, que también reveló muchas cosas, y incluso no solo de la campaña de 2018, sino de las anteriores de Andrés Manuel López Obrador, donde nunca se supieron bien los entretelones de aquellas famosas campañas del miedo. Pero me voy a retrotraer a otro ejemplo, y lo hice con toda maña porque sé que con esto me voy a ganar las simpatías de Tatiana Cloutier, y eso nunca hay que desperdiciarlo. En 1988 fue emblemático cómo Manuel Cloutier, y aquí está Alfredo Anda Páez, que no me va a dejar mentir para nada. Por aquí lo vi llegar Alfredo Anda Páez. Ahí está, mira. En 1988, el cerco informativo del PRI, de un PRI todavía muy poderoso, para cerrar el mensaje de los candidatos que retaban al sistema, que en ese momento eran Cuauhtémoc Cárdenas, expriista además, y Manuel J. Cloutier, pues hacía imposible que pudiese llegar los mensajes que ellos querían al electorado. No se conformaba el sistema con ser el dueño de la Comisión Nacional Electoral. Por cierto, hacen falta las memorias de Bartlett. Ojalá, ahora que está por ahí cerca, habría que decirle que las escriba, unas de veras. Y entonces Cloutier fue a un programa de televisión, presionada a Televisa por el hecho de como siempre, los señalamientos de que no era equitativo y no daba espacios iguales a todos los candidatos y que todas las notas eran para el candidato oficial y para la postura priista. Cloutier le da una entrevista a aquel periodista que salía en las mañanas, Guillermo Ochoa, al que le tocó el temblor, a las 10 de la mañana, a una hora en que el rating era ya muy flojo, solamente los que no trabajaban, las señoras que estaban en su casa con la televisión prendida, vieron esa entrevista que empezó a circular en video, y creo que esa fue idea de Alfredo Anda Páez, quizás, ¿no? Porque es muy maldoso. Y el fenómeno, cuando no existían redes sociales, de esa entrevista circulando en video, de mano en mano, desde luego Cloutier era un candidato cercano a lo que eran pues, las clases medias de este país, quizás las clases medias altas, con posibilidades de hacer circular las famosas cassettes beta con los que empezaba este fenómeno, boicoteando así la intención a su vez del boicot que tenía encima. Pero, ¿cuál es la lectura que yo saco de esto? Ese régimen político que ya tenía muchos años en el poder, que empezaba a vivir su decadencia, que ya había vivido la efervescencia del 68, otras posteriores, también el surgimiento de decisiones internas como la que representaba la corriente democrática, creía que controlando los medios de comunicación iba a impedir que pasaran las cosas. O sea, los políticos pensaban que era la comunicación el veneno que les podía hacer daño. Esto genera muchos problemas a la larga, porque en lugar de que tengamos políticos dedicados a resolver los problemas y usar la comunicación creativamente, hemos tenido políticos que utilizan la información como propaganda y se olvidan de gobernar. Y ese vicio se ha venido repitiendo y se ha venido recrudeciendo, y hoy es enorme y parece un virus en general. Y lo tenemos aquí en Guanajuato, si ustedes pueden ver. Hoy leo las 8 columnas uniformadas de la mayor parte de los periódicos que dicen que bajó el índice de asesinatos en Guanajuato porque en abril nada más hubo 270, ¿no? Contra 340 que hubo en febrero. Febrero, el mes de 28 días nada más, que tuvo la mayor cantidad. Y entonces utilizan, como las estadísticas siempre se pueden utilizar para todo, para un barrido y para un trapeado, para decir que ya van disminuyendo. Y bueno, me preocupa mucho que el tema no sea disminuir los homicidios o acabar con el desempleo o mejorar la equidad de la distribución de la riqueza, sino nada más anunciar en los periódicos que esto va a pasar. Esto lo uno con lo que empezaba. O sea, hubo quienes pensaron que era en base a una campaña de propaganda o de antipropaganda que se podía cambiar el sentido del voto de muchas personas.
y no se daban cuenta que esas personas ya habían decidido que querían un cambio, porque además lo habían venido decidiendo consistentemente desde 1988, quizás desde antes, y habían venido sufriendo fraudes electorales. Aquí mismo en León la historia de cómo el PAN ganaba las elecciones constantemente y no era reconocido es de todo sabido. A mí un día un gobernador priista me dijo, a todos los candidatos del PRI en León hay que ayudarlos, y este movimiento era rellenar las urnas, ¿no? Entonces esa gente acumuló generaciones, quizás hijos de padres que habían visto frustradas sus expectativas, que querían un cambio. Yo no sé si Andrés Manuel López Obrador, y aquí quizás voy a decir una herejía, representa ese cambio, pero la gente tenía ganas de un cambio. Y lo que se veía más cercano a ello en ese momento era la persona que había ido 3 veces a retar al sistema político, incluyendo a presidentes panistas que habían dejado mucho que desear cuando llegaron como un efecto de la alternancia y después no lograron cambiar nada. Y bueno, hoy me preocupa mucho que el fenómeno que estamos viendo se repita y que sea el presidente de la República el mejor comunicador de este país y que marque la agenda todas las mañanas, porque me preocuparía mucho que eso fuera lo único a lo que nos limitáramos. Yo creo que Churchill era un gran comunicador, pero luego que terminaba su discurso de la noche, al día siguiente iba a ver cómo se producían motores para los aviones y cómo se cuidaba a la gente de los bombardeos, etc. O sea, el tema de comunicar y gobernar es una simbiosis que no podemos, los ciudadanos desde acá, permitir que se nos engañe con eso. Y a mí me gusta mucho como Tatiana Cloutier, dentro de este movimiento caótico, como son los movimientos que ganan una elección así, recién creado, multiforme quizás, ha sido una voz disidente, una voz que de pronto se para y dice eso no me gusta, lo refleja en su libro En la campaña en varias cosas y lo ha reflejado ya como diputada federal. Y entonces yo quisiera decir que me gustaría mucho leer el siguiente libro de Tatiana Cloutier una vez que pase este gobierno, para que nos platique qué fue lo que pasó ahí. Yo creo que la gente en México en general abrió ya una expectativa de cambio que ahora le toca a los políticos satisfacer y hacerlo con hechos, que no nada más nos cuenten cuáles son sus datos, sino que en realidad empiecen a pasar cosas en este país. Y yo confío en que este movimiento que aglutina gentes diversas, entre ellas personas como Tatiana Cloutier, pues logren hacer avanzar las cosas, aunque sea un poquito, aunque sea detener la caída recurrente en la que hemos venido en los años anteriores. Y para terminar, nomás digo esto, otro gran efecto de la propaganda política y de la capacidad de comunicación fue Enrique Peña Nieto, y vean dónde está. El cambio empezó ahí, el cambio empezó cuando la gente lo calificaba mal en todas las encuestas, pese a que se gastó 66,000 millones de pesos en publicidad. Y luego ya nada más diría que en Guanajuato, pues ojalá también empezáramos a ver eso, porque también aquí hace falta un cambio. También aquí son 30 años del mismo partido político. No se ve por dónde, no se ve para dónde, pero ojalá por lo menos fuese de los ciudadanos para plantearnos esa exigencia y esa necesidad. Incluso los mismos panistas podrían plantear cosas diferentes. Bueno, dicho esto, pues le doy la palabra a Malú Michel para que ahora sí hable del libro. Muchas gracias, Arnoldo. Bueno, pues primero saludar a todas, a todos. Es un gran placer para mí estar aquí y por supuesto muchas gracias, Tatiana, por compartir con todas y todos nosotros esta extraordinaria experiencia y por los buenos momentos que me hiciste recordar leyendo el libro. Al leerte, por supuesto, me fue muy fácil recordar estos meses que fueron excepcionales para todas y todos los que participamos, yo voy a llorar, en la campaña de Andrés. Unos meses en los que vivimos intensamente una campaña electoral guiada por la esperanza, por el ánimo de la gente, por el trabajo arduo. Ahora que dice Arnoldo lo que es comunicar, ustedes imagínense los años que esperamos este día, este 1 de julio. Lo que digo, lo digo por experiencia, porque ganar en Guanajuato el Senado de la República no fue fácil, pero la campaña y a lo que nos invitó la gran Tatiana, el compañerismo, el ánimo, la esperanza, la transparencia, la guía de Andrés Manuel López Obrador facilitó que fuera una época excepcional en el plano histórico como en el plano personal. Me gusta mucho tu libro.
Me gusta cómo dice las cosas Tatiana, cómo las dices Tatiana, las dices llana y claramente. Y voy a dar algunos ejemplos. Primero, la visión que presentas de Andrés Manuel López Obrador. Es una visión que aporta una gran cercanía al presidente y a un hombre sencillo, sensato, como lo hemos visto desde toda la campaña y desde el 1 de diciembre. Tu retrato del presidente nos lo hace muy cercano, nos lo hace centrado en sus objetivos. Ustedes saben cómo es nuestro presidente, donde pone el ojo, pone la bala, y ahí está, y ahí está, y de ahí no lo hemos movido. Sin quitar el dedo del renglón, pero con las cosas muy claras, con su estrategia de campaña muy bien planeada. Me encanta el paseo que se dieron en Palenque, donde te invita para ser su coordinadora de campaña y la sencillez con la que te dice, ya decídete. También nos muestra a un Andrés Manuel con un gran sentido del humor, como el que tuvo ayer cuando le preguntaron que cómo estaba el país y se rió antes de contestar y dijo, nada más que acuérdense cómo estaba el país los primeros 6 meses de López Portillo, ¿no? Con Cedillo, perdón, con los 6 primeros meses de Cedillo. Y también me da mucho gusto el reconocimiento que haces de tu equipo y del equipo que participó en la campaña. Me encanta, Tatiana, que le des el reconocimiento a cada una de las personas que estratégicamente trabajaron, incorporando también, por supuesto, a Beatriz, su compañera de vida, a Beatriz Gutiérrez Müller, que tuvimos el gusto de tenerla aquí. Me da gusto porque es una campaña bien pensada, donde Andrés Manuel escucha las voces de quienes están cerca de él, y eso lo plasmas muy bien en el libro. Me encanta que dice doña Michelle Bachelet, cuando una mujer entra a la política, cambia la mujer. Pero cuando varias mujeres entran a la política, cambian la política. Y esto es lo que yo sé que desde su acompañamiento a Andrés Manuel, desde una coordinación de campaña, desde devolver la dignidad, desde construir la patria para hombres y mujeres que tanto anhelamos, es exactamente lo que aspiramos las mujeres en la política. Quiero decir que muchas personas, estén o no de acuerdo con nuestras propuestas y con los planteamientos legislativos, van a sentirse muy orgullosas de que una mujer que acompañó a quien era hasta ahora nuestro presidente nos cuente una historia transparente, una historia bien contada, una historia con anécdotas, una historia de libertad y una historia que está construyendo la otra historia que le vamos a contar a nuestras hijas y a nuestros hijos. Muchas gracias y felicidades. Pues buenas tardes, primero que nada gracias a la Feria del Libro de aquí de Guanajuato por compartirnos este espacio y, como decía Malú, darnos el espacio a que podamos compartir diferentes proyectos, diferentes voces, porque al final de cuentas es la lectura, la cultura, lo que nos abre el mundo a todos. Gracias Katia, gracias Malú enormemente por la invitación, por haberme abierto la posibilidad de que yo estuviera aquí, gracias Arnoldo. Y déjenme contarles algunas cosas de cómo se genera este libro, qué vamos a encontrar en el libro y hacer algunas reflexiones con respecto a lo que han dicho Malú y Arnoldo. Primero, debo decir que agradezco a Random House y en ese espacio a Grijalvo cómo se da esta historia de contar este libro, de escribir este libro. Y digo contar y ahorita entro en esta dinámica especialmente para los rabiosos del Twitter, que dicen que si lo escribí, que si no lo escribí, y ahorita entro a esa parte. Primero fue tantito más o menos 2 o 3 semanas antes de terminar la campaña, me habla una amiga que trabaja con Sabater y me dice, oye Tatiana, dice Sabater que deberías contar esta historia. Me junto con Random House y me dicen, hay que contar esta historia ganadora. Y yo decía, ¿y si no ganamos? ¿Será historia que quieran todavía contar? Querían que firmáramos un contrato y yo decía, ¿cómo firmo un contrato si no ganamos? Y ellos decían, es que la historia en sí es una historia ganadora. Me tembló la mano, debo decir, finalmente salimos adelante, hicimos el compromiso de hacer este libro y yo les decía, no tengo el tiempo para hacerlo de la forma tradicional.
y la verdad es que quien se quiere encajonar en las formas tradicionales ya no es quien cabe en este nuevo mundo, y menos en este nuevo México. Y en eso me dijeron: Tatiana, hay muchas maneras en lo que lo podemos hacer. Te ponemos a alguien con quien puedas estar hablando y platicando, grabamos, transcribimos, te lo regresamos, corriges, y así vamos haciendo esto. Y por eso, como dice Malú, el libro se siente como platicado. Es una historia narrada donde va platicándose, y les digo yo que si lo leen en la mañana parecería que están tomando un café conmigo, si lo leen al mediodía una jamaica, y si lo leen en la noche un tequila o una cerveza. Entonces, gracias a Random House. Y debo decir nomás, ya han hecho varias reimpresiones. Hay una corrección que queda pendiente en la página 168, en donde viene algo que podemos considerar, la otra traía 3 errores, esta trae ya nomás fe de ratas, le voy a decir, esta ya nomás queda uno, en la página 168, donde dice: de hecho, un amigo publicista me confesó al inicio de la campaña que Germán Larrea había contratado a Francisco Ortiz con 70 millones de pesos para destruir la campaña de Andrés Manuel por atreverse a nombrar como senador a Napoleón Gómez Urrutia. Debo decir que el día que lo presentábamos en Monterrey, el 21 de marzo, me hizo saber mi amigo que le había hablado Francisco y le dijo: yo no acepté. Entonces, nomás creo que esto es fundamental tenerlo aquí en la mesa. Ahora sí, me encanta, y aunque no sea un tema del libro, sí se pega con el libro y con este tema de ¿qué hablo yo en el libro? El libro son casi 300 páginas, son 30 capítulos, y empezamos con esta parte de cómo me deslindo yo de Acción Nacional, cuáles son los motivos que me llevan a salir de Acción Nacional y que me vinculan de alguna manera en empezar a seguir el camino de Andrés Manuel en el 2006, cercano al desafuero, 2004, 2005. Y aquí me da muchísimo gusto que Alfredo de Anda esté aquí, porque Alfredo sabe lo que es cubrir una campaña en la adversidad, lo que es cubrir una campaña, como decía Malú, desde la foto que se toma para que salgas mal, para que salgas grosero, para que salgas enojado, para que salgas donde se ve vacío. De hecho, le decía yo a Arnoldo cuando empezamos: hay que invitar a que la gente se siente aquí, porque si no la foto será esa y dirá: presenta libro Cloutier en sala vacía. Entonces, por eso le estoy hablando así, ¿no? Y lo digo porque, y ahorita empiezo a decir qué más hablamos en el libro, pero lo llevo a colación de donde estamos. Ahorita que venía caminando, me esperaba una señora a la entrada, y todavía hay unos que no superan el resultado del 1 de julio, y me dice: qué lástima que lleve ese apellido. La gente cree que nacemos, y esta para mí es la gran riqueza que me llevo de mis padres, que nacemos para cumplir las expectativas de los padres, y no nacemos para cumplir las expectativas de nadie, ni tampoco las de los padres, aunque los amemos. Y aquí yo les digo, a mí en mi casa, y esto es la parte que Alfredo no me dejará mentir, nos educaron a ser demócratas, nos educaron a luchar por lo que creemos, nos educaron a no mentir, a no robar y a no traicionar. Y así las cosas, lo que yo hago cuando Andrés Manuel me invita y le digo: Andrés, y voy a hablar de él en el tiempo de Andrés porque no era el presidente, le digo: híjole, tengo muchos, yo decía, híjole, ¿cómo voy a coordinar yo una campaña? Y la neta es que no coordiné una campaña como tal en el sentido estricto de lo que es coordinar una campaña. Hice más trabajo de vocería y promoción, creo que así fue, porque me dijo Andrés: mira, vas a hacer bien poquito, Tatiana. La parte de logística ya está hecha, la parte de las casillas ya se está organizando, entonces te comprometes lo que quieras y haces ahí lo que quieras, es bien poquito lo que vas a hacer. Llego a mi casa y le digo a mi marido: ¿cómo ves? Le digo: me dice Andrés Manuel esto, y me dijo mi marido: ¡ay, qué padre! Yo esperaba que él me dijera, no porque fuera machista ni mucho menos, y que él me dijera: no, hombre, qué compromiso, mejor no. Y me dijo: qué padre. En ese momento capté que la decisión era el momento de parar de quejarme lo que no estaba dispuesta a seguirme quejando y empezar a tomar acción a favor de lo que yo quería. Y yo quiero un México que cambiara, quiero un México que, aunque ahorita dice Arnoldo que esperemos que no nos quedemos patinando como nos quedamos con Vicente,
que sí avancemos. Él no lo dijo así, lo puso en otras palabras. Yo estoy segura que sí, les diré ahorita por qué, y me voy porque es la parte final del libro. Parte de lo que yo hice es narrar esta historia de cómo fue mi proceso para salir a dar la cara y dejar de quejarme de lo que continuamente nos quejamos los mexicanos y no hacemos nada para cambiarlo. Nos sentamos en el café y a la cuarta taza, cuando ya tenemos que regresar a casa, nos vamos con molestias, enojados y ahora furiosos, y convocan a una marcha ante el fracaso del gobierno de Andrés Manuel a los 4 meses de gobierno. Y están furiosos y no entienden que el país tomó una decisión, y por eso el libro se llama Juntos Hicimos Historia, porque 30 millones de mexicanos decidimos por la vía pacífica y por la vía del voto decirle a los políticos: es la última oportunidad que te doy para avanzar en favor de lo que queremos como mexicanos. Y la otra parte, la parte esta, que tiene el mismo derecho que quienes decidimos esto de decir y todo lo que quieran, pero no tienen el derecho de apostar a que nos vaya mal para tener la razón, y que se la llevan invirtiendo, y es parte de lo que aquí contamos también, invertir dinero en fake news y en distorsionar la realidad. Y por eso hablaba yo de cómo escribí este libro. Si decimos plenamente qué es escribir y qué es narrar, y ahí podemos entrar en una discusión que no voy a entrar yo en ella, para eso está la Real Academia, y que distinga A con B, que no es mi chamba. Por eso digo, pero aquí están los que quieren seguir teniendo la razón y jugar y gastar la pluma, el teclado, para seguir diciendo, ¿sí?, que nos equivocamos y que Andrés Manuel es un peligro para México. Y yo lo que aquí narro es cómo muchas de esas voces siguen ahorita hambrientos por tener la razón, y que yo creo que debemos de parar esto y debemos empezar a transitar y entender la parte que a mí más me gusta del libro, que es con la parte final. Yo al final dejo unos renglones en donde viene la tarea personal para cada uno de los 30 millones de mexicanos, y también para los que no votaron por Andrés Manuel, que no lo tienen que comprar para sacar su pluma y su lápiz y contestarse esto: ¿y tú cómo seguirás haciendo historia? No hay gobierno que pueda solo si el ciudadano común, si cada uno de los que estamos aquí, que le guste, no le guste, que esté a favor, que esté en contra, no hace algo por cambiar el destino de su nación, pero no solamente el destino de la nación, sino de su estado y de su municipio. ¿Cuáles son las tareas que tendríamos que estar haciendo? ¿Quiénes son mis regidores? Y traer en friega a los regidores viendo qué hacen en favor de lo que yo creo o quiero, de lo que se comprometieron. ¿Quiénes son mis diputados locales, mis diputados federales, mis senadores? Y empezar a hacer que cada quien camine hacia donde queremos que camine, y si no, cobrárselas en la elección siguiente. Ustedes se han quejado de lo que pasa en Guanajuato, y cada vez las cifras, que si son las que dice el gobernador o las que decimos los periódicos o las que dicen los otros, yo no voy a pelear cifras, pero la realidad es que este estado está lleno de hoyos de huachicol y está lleno de muertos también, y esa es responsabilidad del gobernador actual, del gobernador anterior y de sus alcaldes, y no de Andrés Manuel. Pero es corresponsabilidad de ustedes, porque les volvieron a dar el voto y no los castigaron y los votaron con B grande, que fue lo que el pueblo mexicano decidió hacer, y los votó con B chica para que se fueran a la casa. Y eso es lo que aprendí de mi padre, que el voto era el arma del ciudadano para mandar a su casa a los que no nos gustan y darle la oportunidad a los otros, y darle seguimiento a los otros según el artículo 89 constitucional, donde el ciudadano es el mandante. Pero si yo no me comprometo a escribir mi propia historia, de poco servirá que los gobiernos hagan lo que les toca. Requerimos pagar impuestos para que nos duela, y cuando me duelen que pago mis impuestos, voy a fijarme qué hacen con ellos, a dónde se los llevan y cómo los gastan. Y ahí es donde entramos para recuperar la dignidad del Congreso. Con mi dinero privado hago lo que me dé la gana. Con el dinero público, austeridad, buen uso, buen gasto y seguimiento para ver cómo lo utilizan. Y esta es parte de la historia
que aquí se cuenta de hacia dónde queremos caminar. Una señora me decía, y aquí lo narro también, que ya le había entendido lo que era la cuarta transformación. Y dice ella, ya le entendí. Esta mañana salí a barrer mi casa, mi banqueta, y la vecina tenía un mugrero enfrente y yo antes le pateaba el bote casi, no el bote de la señora, sino el bote de la basura, y le decía, y dice, porque me daba coraje que ella no barriera. Yo ya entendí que hoy me toca barrer tantito más, y esa es la cuarta transformación, ir más allá de lo que antes iba, para empezar a crear un colectivo. Y que ahorita me entregaron una tarjeta, yo lo digo de otra manera, dice, mi país es mi casa. Yo digo que el municipio es la extensión de nuestra casa, y cuando yo cuido mi municipio, me empiezo a cuidar a mí, y la cuido a ella, y cuido a mis vecinos, y empiezo a crear comunidad. Esa es la parte que a mí me encanta de este libro. Y me regreso a la parte que nos decía hace rato quien inició la conversación con estas fake news y todo lo demás. ¿Qué hago cuando me llega esta información? Y es mucho de lo que yo hablo en el libro también, y de esa es la reflexión que a mí me gustaría dejarles. Cuando llega toda esta caca que nos llega por WhatsApp, cuando llega toda esta contaminación, a mí me llegan cosas y les digo, me preguntan, yo no les respondo si es cierto o no. Yo les hago preguntas para que le digo, ¿hay alguien que da la cara y te dice quién está mandando esa información? No. ¿Hay veracidad en lo que nos están diciendo en términos de que ya confirmaste las fuentes? No sé. Entonces requerimos empezar a parar las fake news, requerimos cuestionarnos y no pasar información que no es, hasta no tener la certeza de que es, para poder contaminar a los demás. Yo les digo, y tengo la obligación como diputada de escuchar a muchos, pero sí les digo a algunos, perdóname, pero no soy tu basurero. Cuando tengas algo que comunicarme, de pedirme o exigirme en relación a la diputación, estoy para servirte. Cuando quieras venir a desahogar tus frustraciones, tus enojos y eso, es con el psiquiatra, no conmigo. No soy basurero de nadie, ¿sí? Y esto tenemos que empezar a hacerlo como individuos, porque nos tienen así. Nos mandan fotos que dicen que Andrés Manuel hizo un convenio con la ONU para traer africanos a poblar el país. Ah, chingado, digo yo, ahora resulta que gastó el dinero en eso, ¿sí? Y ahora se los trajo no sé de dónde, y ponen fotos, y yo les digo, señores, los hondureños tienen color de piel más oscuro también. Entonces necesitamos empezar a despertar, a cuestionarnos, y no quiere decir con esto que avalemos todo lo que hace este nuevo gobierno. Quiere decir que somos ciudadanos conscientes, que tenemos que despertar y empezar a escribir nuestra propia historia y a dar el paso al que yo di y al que yo los invito a dar la cara para que no les vean la cara. Así las cosas, les dejo más que todo tarea. Ojalá lo compren porque está divertido. Ojalá disfruten porque también vienen cosas que van a entender de toda esta desacreditación que se armó para decir que Andrés Manuel era un peligro para México. Y yo sí creo que es un peligro para México, porque ha tocado los intereses que habían sostenido a este país inmovilizado de alguna manera y que lo tenían en otro tipo de huachicol o secuestro. Y eso es peligroso. Y es peligroso cuando los cambios se dan de forma radical. Y aquí es, como dice aquí nuestro compañero que nos antecedió, habremos nosotros de estar pendientes para que estos cambios se hagan de una forma hacia donde nosotros queremos, y en eso sí tenemos que dar seguimiento para ver cómo gastan mis impuestos, cómo se utilizan, si utilizan bien o no, pero desde lo local y no seguir quejándonos en un café. Yo tomé una decisión y esta la comparto también aquí, y por eso acepté coordinar esta campaña de no quejarme más de lo que no estoy dispuesta a cambiar. Los invito a no quejarse, sino a actuar, y si se van a quejar, pregúntense si están dispuestos a hacer algo por ellos, y si no, ahórrense el enojo, la molestia y todo eso que les va a generar el quedarse en la frustración de la propia queja. Muchísimas gracias, y ahora sí lo abrimos a que nos puedan hacer algunas preguntas. Solamente para reconocer cómo sí se puede ejercer plenamente el poder político. Ustedes son una muestra
de una mujer política, más bien de dos mujeres políticas poderosas que sí pueden ejercer plenamente el poder. Lo que hicieron en la Cámara de Diputados, los que aprobaron la reforma, lo que hicieron en el Senado, los que aprobaron la reforma, lo hicieron bien, aunque a secas. Pero hubo diputadas y diputados, hombres y mujeres, que por no haber ejercido plenamente este poder, que ustedes sí saben manifestarlo y mostrarlo, pues vean lo que pasó. Ojalá y ustedes sean consideradas siempre como un ejemplo de cómo sí se puede ejercer plenamente el poder por mujeres poderosas que afortunadamente sí tenemos en Guanajuato. Yo tendré una pregunta. Mi nombre es Rebeca, soy catedrática e investigadora de la Universidad de Guanajuato, y como mujer, el poder escuchar la preparación es lo que realmente cautiva. O sea, cuando estamos ante un nivel académico, estamos ávidos de ser representados a un nivel semejante o mayor. Realmente yo lo que pondría en postura es si México ya está preparado, y lo dejo porque estoy segura que sí, para la siguiente mujer presidenta. Y realmente un deseo sería ver la primera mujer presidenta, y realmente lo veo en Tatiana Cloutier. Ojalá que sea ese el siguiente. Tres cosas. La primera es que pues, después de todo el cambio y de cómo juntos estamos haciendo historia, y digo estamos haciendo porque pues, somos todos como ciudadanos, que tiene mucho miedo el país incluso de que se convierta pues, en Venezuela, debido a incluso hasta las fricciones que hay en la postura entre Manuel como Venezuela, pero bueno, creo que se ha mantenido neutral y eso está muy padre de parte de México. Tatiana, tres cositas. ¿Qué vas a hacer desde tu postura, desde donde te encuentras ahorita para poder apoyar a la seguridad aquí en Guanajuato, que está hasta los suelos? Segunda, ¿por qué adelantar que Marcelo será el siguiente y por qué no aventarte a estas alturas? Y cuarto, pues qué chido que estés aquí y un abrazo. ¿Y la tercera qué fue? Qué bueno que estás aquí, te mando un abrazo desde aquí. Muy bien. Ok, ¿tomo? ¿Ya? Sí, por favor. Ok, primero, Rebeca, la verdad es que yo les digo mucho, me encanta que existan tantas mujeres aquí. Yo creo que parte de lo que nos falta a las mujeres es animarnos, porque no creo que nos falte otra cosa. La preparación la tenemos en términos de aventarnos, la pregunta es si nos la creemos para dar el paso. Y evidentemente tenemos que dar el paso asumiendo, y lo digo así, asumiendo, como decía ahorita Malú, el poder parar muchas de las historias que oímos cotidianamente que nos dicen que no se puede y todos estos rollos. Entonces, yo la verdad es, a las que están aquí, a las mujeres, yo les digo, atrévanse. Atreverse es liberarse de muchísimas cosas mentales, porque no son de otro tipo. Es animarse, aventarse y decir, puedo probar y dar el paso. Para mí eso fue lo que fue coordinar esta campaña, es animarme y decir, estoy lista para dar la cara. Había mucho con qué romper, y cuando digo mucho con qué romper, no es cosa menor venir de la familia en donde vengo, no es cosa menor. En mi familia había gente que estoy segura que votó por Andrés, tal vez los menos, gente que andaba por la Independiente, gente que andaba con el PAN, y el respeto que hemos crecido, con el que hemos crecido, nos damos agarrones buenos, discutimos padre, pero al final de cuentas cada quien toma las decisiones que tiene. Pero decir, hijo, le voy a tener que explicar, ¿y qué explico? Cuando al final de cuentas lo que hay que seguir es el corazón. ¿Qué seguía para México? Y para mí esa es la parte de lo que tomé. Y cuando creo que la gran aportación que hacemos en esta campaña, creo yo, desde la narrativa del libro, tiene que ver con empezar a romper con el esquema que nos han puesto de los políticos, que creo que Malú lo pone de una manera muy clara. La gente está harta que nos hablen de la misma manera, que no nos hablen con los datos como son, que no nos hablen con la verdad. Y cuando la gente conecta el corazón con el cerebro, sale lo que tiene que salir, y yo creo que esa es la aportación que hemos hecho en este momento. Aquí es qué tan dispuestos estamos a confrontar a la mafia del poder. Yo creo que la mafia del poder la tenemos cada uno de nosotros en diferentes grados internamente, porque es cuando no estoy dispuesto a hacer lo que me toca hacer y en cosas muy pequeñas, voy a hablar de la cultura de la legalidad.
cuando no estoy dispuesto a hacer la fila que me toca hacer para entrar a donde me toca, cuando no estoy dispuesto, ando viendo cómo hago trampa para poder lograr A o B, cuando ando viendo cómo salgo ganón, cuando no doy el litro de litro, cuando compro en la gasolinera guachicoleada, cuando... Esa para mí es la mafia del poder que tenemos que enfrentar cotidianamente los ciudadanos, porque fuimos nosotros quienes llevamos de alguna manera, al permitir que las autoridades actuaran como actuaron por mucho tiempo, fuimos diciendo poquito no es nada, y otro poquito no es nada, y así empezó uno, luego fueron 100, luego fueron miles, y luego fueron millones de mexicanos que actuamos en contra de lo que queríamos, hasta que llegó un momento y dices, ¿y ahora cómo meto reversa? Y requerimos acciones pequeñas para empezar a meter reversa en lo individual, para que se vuelva una energía colectiva que pueda recuperar el país hacia donde lo queremos y cómo lo queremos. Y aquí, ¿cómo empezar, cómo enfrentar a la mafia masculina? La verdad, yo nunca he tenido bronca con eso. La verdad es que no compito con ellos, no me enfrento con ellos. Creo que ellos tienen bastante ya consigo mismos al enfrentarse con los propios fantasmas que están teniendo que vivir al ver. Y yo creo que aquí tendríamos más que todo que ver cómo le hacemos para salir adelante, porque no son los hombres contra las mujeres ni las mujeres contra los hombres, es cómo nos tomamos de la mano, platicamos y vemos qué podemos aportar unos y otros, cuáles son los temores que tengo yo como mujer para poder avanzar, cuáles son los temores que tienes tú como varón si yo avanzo, porque eso también hay que preguntarlo. ¿Y está México preparado? No, la pregunta es, fíjense nomás, porque creo que esta es la gran pregunta, y me voy a ir a las alcaldías. Cuando viene una mujer, y voy a hablar de la alcaldía en el municipio donde vivo, decían, con esta inseguridad, ¿tú crees que una mujer va a poder con la inseguridad? Se nos olvida que Colombia, Estados Unidos han tenido mujeres al frente de la seguridad y la han hecho bastante bien. Y pensamos que atender el tema de seguridad tiene que ver con armas, tiene que ver con rifles, tiene que ver con no sé, en lugar de pensar que otra vez todo empieza con acciones estratégicas planeadas para empezar a meter reversa mucho. Entonces, la pregunta es, ¿estoy dispuesto yo a votar por la mejor o el mejor? ¿O tiene que tener faldo o pantalón para animarme a votar de cierta manera? Híjole, el tema de Venezuela me da, la verdad, flojera. Ya digo, cuando empiezan a decir, es que qué miedo, nos vamos a convertir en Venezuela. Otra vez, ¿qué hago yo para subir el calor de las conversaciones que no quiero? Y no nos damos cuenta que creamos cotidianamente en el lenguaje. Y yo paro esas conversaciones porque no es la conversación a la que yo quiero llevar a mi nación. ¿Por qué no hablamos de que nos empezamos a parecer a Alemania? ¿Por qué no hablamos que empezamos a parecernos a Dinamarca? ¿Por qué no hablamos que empezamos a parecernos a Mujica? ¿Por qué no hablamos? O sea, ¿por qué compararnos con lo peor? ¿Por qué no dejamos atrás a Vicente, empezamos a buscar a otros y nos empezamos a parecer a otros? Y esto se crea en el lenguaje, y yo los invito a que empecemos a hablar de lo que sí queremos y del México que sí queremos construir. ¿Cómo voy a apoyar yo a la seguridad de Guanajuato? Pues la primera cosa, pagando mis impuestos. La segunda es, yo no vivo aquí, la pregunta es, ¿qué van a hacer ustedes para pedirle a sus alcaldes y a su gobernador que haga lo que le toca hacer? Yo ya voté por el tema de la Guardia Nacional para dar condiciones para que las cosas empiecen a jalar aquí. ¿Quiénes van a ser ustedes para empezar a denunciar? ¿Quiénes van a ser ustedes para exigir que les cumplan en lo que no les han cumplido y los voten con B mayúscula si no les empiezan a entregar resultados correctos? Y luego, con esto fue un tuit, yo les digo, ahorita venía platicando con Malú, y el tema de Marcelo no, primero les digo yo, es algo que nos pasa en este país. Empezamos a hablar del futuro para no atender el presente. Es una cuestión muy latina o muy mexicana. El presente es, y ahora sí la vamos a hacer como Vicente, hoy, hoy y hoy. Este es el presente. ¿Qué vamos a hacer hoy para que le vaya bien a México? Y dejemos que el proceso corra y que cuando los tiempos sean, las cosas se discutan. Yo les digo, Marcelo, al igual que Andrés Manuel, gobernó la ciudad más importante de este país, y yo tengo un respeto enorme por Marcelo y por su capacidad, por lo que creó en la Ciudad de México. Yo no he gobernado, les digo, ni mi casa, ¿sí? Entonces, ¿sí? Pues eso es lo que yo tendría que decirle.